Hola, buenos días a todos. Bueno, como os decía, buenos días a todos. Empezamos esta sesión. Soy Loreto Plumet, directora comercial de ASPI Prevención. Y con este webinar retomamos el acompañamiento a las empresas que empezamos durante la pandemia. Nuestro objetivo es que cada mes nos podamos ver, podamos buscar este espacio para estar juntos y poder hablar, comentar y exponer temas que os preocupan o temas innovadores en materia de prevención de riesgos laborales que puedan ser de vuestro interés, de vuestras empresas o de las personas que forman parte de vuestra organización. El calendario y la programación de estos webinars de este año 2022 en breve estará a vuestra disposición en nuestra página web y así espero poder veros, seguir viendo mes a mes. Y empezamos este primer webinar donde vamos a hablar del riesgo psicosocial y de la salud emocional en el ámbito laboral. El estado de la salud mental está adquiriendo cada vez mucha más importancia, sobre todo en estos últimos años y a raíz de la pandemia. Cada día escuchamos más en las noticias y en nuestro ámbito de alrededor, ya no solamente en el laboral, ¿no? De la situación en que se encuentran las personas a nivel de salud mental, casos de depresión, cómo enfoco, ¿no? ¿Qué tratamiento, cómo puedo acompañar y ayudar a las personas? Y por eso hemos considerado que era importante empezar este año hablando precisamente de este tema. La salud mental se sitúa como sexto riesgo global para el 2022, según el Foro Económico Mundial de Davos. Y como decíamos, nosotros como prevencionistas debemos de saber, ¿no?, cómo poder abordarlo y cómo poder tratarlo en nuestro ámbito de actuación. Por eso, hoy vamos a hablar de riesgo psicosocial y cómo gestionar la salud emocional en las empresas y nos acompañan Alfonso Bonillo, director de Prevención Técnica de la zona de Levante e Islas, Eva Fernández, psicóloga y técnico de prevención de riesgos laborales, y Alejandro Hernández, Product Manager de formación. Si os parece, para ser más operativos, conforme hacemos siempre, las preguntas y las dudas que tengáis las podéis ir lanzando a través de nuestro chat y al final de la ponencia las atenderemos todas y daremos respuestas a cada una de ellas. Y además os recordamos que este webinar va a ser grabado y mañana a todos los asistentes os haremos llegar una copia de este vídeo para que podáis, bueno, tenerlo a nivel de consulta y de acompañamiento. Pues muchísimas gracias y empezamos. Hola, buenos días a todos. Soy Alfonso Bonillo, director de Prevención Técnica de Levante e Islas, y vamos a empezar con este webinar por la parte de las técnicas de evaluación, tanto método cuantitativo como cualitativo, que intentaré desarrollar para posteriormente después mi compañera Eva centrarse en conceptos y herramientas a nivel de salud mental y emocional, y también comentaros toda la clase de tipo de actividades donde ASPI os puede acompañar, ¿vale? Empiezo de una manera o empezamos de una manera que es planteando qué es lo que nos gustaría que os llevaseis de esta sesión, ¿vale? Entonces, nos gustaría que os llevaseis los avances que se presentan en las técnicas de evaluación psicosocial, los aspectos de mejora que podáis coger para vuestras organizaciones a nivel de gestión de los riesgos psicosociales, como he comentado, esos conceptos de salud mental y emocional que debemos manejar en la organización, en todo aquello que os podemos ayudar en las empresas y sobre todo también, oye, que pasemos un rato lo más agradable posible y que lo pasemos bien, ¿vale? Estamos aquí invirtiendo un tiempo y me gustaría que aprendiésemos y que todos nos lo pasásemos bien dentro de este webinar. Seguidamente paso a la exposición. Voy a poner muy pocas definiciones, muy pocas cosas técnicas, voy a intentar bajar a un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo, pero sí que quiero enmarcar dónde nos situamos en esta sesión. Los factores psicosociales, ¿por qué son tan importantes y dónde están presentes? ¿Vale? Al final son factores de riesgo, que veremos en qué condiciones están cada uno, que vamos a tener en todo tipo de trabajo, es decir, en todas las empresas. ¿Por qué? Porque son las condiciones y características de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y cómo yo hago las tareas. Esto, si lo leéis y lo pensáis, ¿cómo no va a estar presente en todo tipo de trabajo? Evidentemente, esto
abarca a todas las empresas. ¿Por qué? Porque luego también estas condiciones y estas características pueden afectar a la salud, tanto física como psíquica o social, del trabajador en el desarrollo del propio trabajo. He sacado aquí del método más utilizado en nuestro país, que es el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 9 dimensiones sociales que trata, para que veamos eso que he comentado en general de las condiciones de trabajo, de qué estaríamos hablando en particular, ¿vale? Hay distintos métodos, pero todos prácticamente van a girar sobre las mismas dimensiones psicosociales. Entonces, ¿qué son esos factores psicosociales? Pues estas cosas que hablamos de tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad de contenido en el trabajo, cómo participo, cómo me supervisan en el trabajo, el interés que tiene la compañía por mí como trabajador, qué papel, qué rol desempeño yo. A modo de definición de rol está claro lo que tengo que hacer y claridad de rol, luego no hay, digamos, no nos pisamos dentro de esas funciones y tenemos claro quién nos manda las tareas y cómo tenemos que ejecutarlas. Y luego un punto que siempre existe y muy importante en las empresas, que es esas relaciones que se establecen entre las personas. Al final, las organizaciones vamos a ser un sumatorio de muchas personas y, evidentemente, esas relaciones que se establecen entre nosotros van a ser claves desde el punto de vista psicosocial en la organización. ¿De dónde viene el evaluar los riesgos psicosociales? ¿Vale? Quiero partir de una cosa. Todos los factores y estas dimensiones, porque muchas veces hablamos de psicosociales y parece que todo es negativo o que todo va a representar un factor de riesgo. No, va a haber dimensiones, como hemos visto antes, de la autonomía, de la carga, del tiempo, de las relaciones, del rol, que muchas empresas van a estar en una condición óptima o en una condición moderada y no van a presentar un riesgo elevado donde tengo que priorizar las medidas preventivas, ¿vale? Intentemos separar esto de que hablo o me suena lo de psicosociales, emparejándolo siempre con algo negativo. Van a haber dimensiones que vamos a tener en una condición óptima que habrá que fortalecer o mantener, ¿vale? ¿De dónde viene lo de evaluar? De la propia ley de prevención. Tenemos que evaluar todos los riesgos. Y estos riesgos psicosociales forman parte también de la empresa, están presentes en la organización y tenemos que evaluarlos. ¿Dónde viene muy claro, a raíz del año pasado, en abril, que salió el criterio técnico 104 también de la inspección de trabajo, donde vuelve a incidir en esta necesidad marcada por la ley de prevención de que todas las empresas evalúen los riesgos psicosociales? Dejándonos muy claro lo que hemos visto antes muy rápidamente, que independientemente del tamaño, de a qué nos dediquemos y los puestos de trabajo que tengan, estos factores van a estar presentes en todo tipo de trabajo sin ninguna excepción. Con lo cual nos tenemos que plantear que todas las empresas deben evaluar y deben gestionar todo lo relacionado con los riesgos psicosociales. ¿Qué reglas comunes comparte evaluar los riesgos sociales con las evaluaciones a nivel de seguridad, higiene, ergonomía? Pues unas reglas que van a ser troncales para todas las ramas preventivas. Necesitamos implicación de la dirección. Yo aquí en el tema psicosocial lo ampliaría a la dirección, a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores, o sea, implicación total de toda la plantilla. Cuanto más volcada y más implicada está la plantilla en estos temas, mucha más participación y mucha más riqueza de datos que después nos va a permitir poder concretar mejor las medidas preventivas. Y en todas las disciplinas preventivas es importante la implicación tanto de dirección como de trabajadores, desde el primero al último. En tema psicosocial yo diría que es incluso más. Debemos alcanzar a evaluar todos los puestos de trabajo y, evidentemente, como una medición higiénica, como una realización de una adecuación al 1215 de equipos de trabajo, necesitamos la capacitación de esos técnicos que van a realizar la evaluación específica de riesgos psicosociales. Pero luego presenta una serie de particularidades. Tampoco es que sean excesivas, pero son muy claves para entender la realidad en la que nos situamos. La evaluación de riesgos psicosociales tiene una peculiaridad, que es que no podemos identificar los factores de riesgo y valorarlos de una manera intuitiva, a simple vista. Yo puedo ir a una empresa y ver que el trabajador está al final de una línea de secado
y el proceso va a 200 grados y resulta que emanan vapores y no tiene una extracción localizada. Y ya veo ahí un punto de decirle al cliente, oye, vamos a poner una extracción localizada porque siempre hay que intentar técnicamente que la concentración que respira el trabajador sea la mínima y en todo caso después tendremos que hacer una evaluación de contaminantes químicos. Es algo que yo en una toma de datos en una empresa, en una nave, puedo ver como técnico. ¿Qué pasa? Que yo no puedo identificar y sobre todo valorar eso que hemos visto antes, si os acordáis, los tiempos de trabajo, las cargas, las relaciones, los roles, con lo cual tengo que aplicar un método, sí o sí, un método específico, ¿vale? ¿Qué métodos utilizamos en nuestro país? Pues el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el más utilizado, y también que conozcáis que tenemos otro método para evaluación de factores psicosociales, que sería el método ISTAS. Evidentemente hay excepciones. ¿Yo qué puedo ver? No es que pueda ver, son datos que me da la organización, que me da la empresa, y claro que puedo saber yo si una empresa trabaja turnos, dentro de esos turnos tiene un turno nocturno o tiene trabajadores que trabajan en solitario. Evidentemente, eso sí que son datos objetivos que yo ya obtengo de la propia empresa cuando me los está informando. Pero quitando esas poquitas excepciones, lo demás no lo voy a poder hacer a simple vista. Me quería centrar aquí, es desde el punto de vista de seguridad, pero creo que os puede ser relevante porque hay muchas empresas que tienen cojo el tema de la evaluación a nivel del trabajador que actúa en condición de aislamiento o en solitario, ¿vale? Evidentemente lo tenemos que evaluar desde el punto de vista psicosocial, pero acordaros siempre desde el punto de vista de seguridad. Hay empresas que, por ejemplo, tienen una nave de producción y tienen el típico almacén que no está que no está en esa nave, ¿vale? Está, imaginaros, en el mismo polígono, 4 calles más allá. ¿Qué pasa? Si aquí trabaja un trabajador solo, primero lo tenemos reflejado en la evaluación, hemos visto los factores de riesgo, sabemos qué hace ese trabajador, solo hace vigilancia, pero igual no, y maneja equipos de trabajo con maquinaria de corte que pueda tener atrapamientos, maneja equipos de manutención tipo carretilla, puente grúa, es decir, aprovechando que salía este trabajador en solitario, aparte de psicosociales, primero en la evaluación lo tenemos que atar desde el punto de vista de seguridad y ver qué medidas a nivel aviso, controles periódicos, etcétera, se producen cuando tengamos un caso de un trabajador en condición de aislamiento, ¿vale? Pensar que le pasa cualquier cosa a un trabajador en situación de aislamiento y si no reaccionamos rápido podemos tener una emergencia y no darnos cuenta de ella, ¿vale? Bueno, quitando este inciso de seguridad, vuelvo al tema de la evaluación de riesgos psicosociales y las particularidades que presenta. Fundamental la comunicación, las reuniones con empresa y representación de los trabajadores, ¿vale? Hay que trabajar mucho de la mano desde el principio hasta el fin. Las empresas donde mejor se funciona, donde mejor se trabaja y donde podemos llegar a una riqueza de medidas más importantes cuando definimos muy bien la estrategia desde el principio, vamos acompañando y llegamos hasta el final de todo el proceso de evaluación. Porque yo os voy a hablar mucho del proceso de evaluación, no simplemente de la evaluación, y menos de la evaluación vista como un informe. Paso los cuestionarios del instituto, tengo el informe, ya he hecho la evaluación de riesgos psicosociales. No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí y veámoslo como un proceso, ¿vale? Muchos tendréis empresas que medimos periódicamente contaminantes químicos. Lo tenemos ya como metido en el ADN, ¿no? Todos los años, oye, pues vamos a hacer ahora con la UNE nueva del 2019, vamos a hacer las mediciones que nos toca. Veamos también que en psicosociales continuamente tenemos que estar haciendo cosas, ¿vale? Es un proceso que tiene que estar vivo y que tiene que ser continuo. ¿Qué particularidades presenta esta evaluación? Evidentemente tenemos que definir los grupos de análisis, es decir, qué unidades van a ser las del estudio y dónde van a estar enmarcados cada trabajador según la sección y el puesto de trabajo donde operan, porque esos grupos son los que van a compartir sus mismas condiciones de trabajo para después poder obtener las medidas preventivas que sean adaptables a ellos. Fundamental y una particularidad que quiero que os quede muy marcada porque muchas veces es la clave del éxito y del fracaso
en un proceso de evaluación. Y no me refiero al éxito y al fracaso de la realización de un informe. Un informe va a estar bien realizado, pero si, por ejemplo, tenemos muy poca participación, la riqueza del mismo no nos va a aportar lo que queremos. Es más, por ejemplo, Listas ya te dice que con una participación menor del 60% ya tenemos alternativas muy complicadas de seguir adelante. ¿Y cómo se consigue esta participación? Pues no hay una manera mejor que prevenir, o sea, ponerse en posición de que quiero prevenir una escasa participación. Porque si no hago nada, una vez paso los cuestionarios, por ejemplo, y tengo una participación que no llega a los estándares que requerimos o no llega a lo que queremos, realmente volver atrás no es que sea muy complicado, es que es imposible si no lo vuelves a hacer. Entonces, tenemos que ir por delante. ¿Vale? Siempre que hablamos, yo esto me gusta mucho comentar, que siempre hablamos de PRL y yo soy un enamorado de la PRL, pero sobre todo de la P, ¿vale? Dejaría un poco al lado la R y la L, riesgos laborales, y me pondría en la P de prevención. Tenemos que prevenir. ¿Cómo? Informando, formando a la plantilla, comunicando bien. Hay que decir qué, para qué, por qué lo vamos a hacer, qué queremos conseguir con esto. Hay que decirles que es un proceso confidencial. Hay que decirles, en caso de duda, a quién se pueden dirigir si tienen dudas para completar un cuestionario, si quieren hacer alguna cuestión. Hay que decirle durante cuándo va a estar abierto esa recogida de datos para que sepan el plazo que tienen. Y hay que decirles, fundamental, que contamos con ellos y la importancia que tienen los trabajadores. Cuanto más trabajadores participen, mayor riqueza de datos a nivel estadístico, importancia, valoración. Cuanto más datos tengo, más voy a aproximarme a definir unas medidas concretas, adaptables y que puedan funcionar y sean eficaces dentro de mi organización. Entonces, vamos a adelantarnos a prevenir y, por lo menos por nuestra parte, fomentar todo lo posible la participación de los trabajadores. Después, en las evaluaciones de psicosociales, tenemos que definir cómo vamos a recoger esos datos. Oye, lo vamos a hacer de manera online. Lo que os decía, va a estar abierto el cuestionario durante un mes. Empieza tal día, cerramos tal día. Y esa gestión de datos la va a hacer ASPI Prevención. Es un proceso totalmente confidencial y os animamos a esa participación. No me voy a cansar en la sesión de meteros en la cabeza esto. Necesitamos participación para que sea un proceso rico de evaluación. ¿Cómo os podemos acompañar en el proceso de gestión de los riesgos psicosociales? Desde ASPI, realizando evaluaciones, métodos cuantitativos, sea el método del instituto, que es el más utilizado, y también el método de listas. Profundizando, complementando, esto lo veremos después en detalle, que es el foco principal de esta sesión, añadiendo la técnica cualitativa que denominamos consultoría participativa, es decir, partimos de un método cuantitativo y vamos a profundizar en los datos, en la valoración, vamos a coger riqueza mediante una técnica cualitativa que después desarrollaremos cómo se lleva a cabo. Evidentemente, os podemos acompañar en temas relacionados con plan de comunicación, formación e información a la plantilla, por lo que comentaba antes, para que sea un éxito esa participación y el desarrollo de la evaluación en términos de cantidad y calidad sea adecuado, proponiendo medidas preventivas después de la realización de todo el estudio y acompañándoos también en medidas relacionadas con formación en salud emocional y consultas de gestión y salud emocional, ¿vale? Consultas que, por ejemplo, se han puesto muy en boca de todos en tiempos de pandemia, pero pensar que a veces también en una empresa podemos necesitar ayudar desde el primero al último, desde el gerente hasta el operario, pasando por los mandos intermedios, cuando viven situaciones traumáticas o, por ejemplo, una empresa, no queramos, evidentemente, toquemos madera, pero tienes un accidente grave y tienes una plantilla que a nivel mental, a nivel salud emocional, está pasándolo mal. Tienes un compañero que ha tenido un accidente grave, tienes mandos de ese operario, tienes una organización que está sufriendo en ese momento, ¿no? Y puede ser necesario para toda la estructura jerárquica también ese apoyo externo que podemos facilitar desde ASPI a nivel psicología de consultas de salud emocional. Y evidentemente luego para revisiones de todo esto que estamos haciendo, oye, en qué punto nos encontramos, cómo hemos mejorado, cómo hemos evolucionado y cómo avanzamos dentro de este proceso de evaluación.
un aporte a nivel que va ligado con la evaluación, no es en sí mismo la evaluación de factores psicosociales, pero sí que tiene unas relaciones muy importantes. La aplicación de los planes de igualdad y de esos planes de igualdad las medidas, ¿vale? Ya sabéis que creo que es en este marzo ya hasta todas las empresas de más de 50 tienen la obligación de registrar estos planes de igualdad. Y después me quiero centrar en el punto 2, eso que llamamos acoso, pero me gusta llamar sobre todo prevención del acoso, marcado por la propia Ley de Igualdad y por el Real Decreto 901 del 2020, donde marca la necesidad y la obligatoriedad, que tienen todas las empresas de disponer de un procedimiento específico de prevención del acoso. ¿Y por qué me paro aquí también en la prevención? Respecto a este tema, nos estamos encontrando distintas casuísticas en las empresas, ¿no? Empresas que tienen un protocolo de prevención del acoso óptimo, empresas que no disponen de ningún tipo de procedimiento específico y luego empresas que sí disponen, pero donde vemos solo un procedimiento que, digamos, está aplicado, tiene el fundamento en el apartado de gestión. ¿Qué pasa cuando yo tengo una situación de posible o no acoso? ¿Qué pasa cuando tengo un conflicto? Yo lo que os haría es pensar y preguntaros, creo que debemos ir antes, creo que debemos ir a antes del conflicto. Esto es como el accidente, la investigación del accidente hay que hacerla, claro que sí, es obligatorio legal, claro que sí, aporta, claro que sí, vamos a tomar medidas para que no se vuelva a repetir. Pero es fundamental en estos temas de acoso las acciones de prevención que yo registro en ese procedimiento y que llevo a cabo y implanto en la empresa. Es decir, me tengo que preguntar, oye, vale, yo en caso de que pase lo voy a gestionar de esta manera, pero antes tengo una política con dirección y RLT implicada y tolerancia cero con estas cosas. Tengo un código de conducta, tengo cómo queremos que nos hablemos y nos manejemos dentro de mi empresa. He formado y informado a la gente sabe que son situaciones de acoso y que no. Todas estas preguntas son necesarias porque eso quiere decir que estamos trabajando en la P de prevención. No solo en la gestión, que evidentemente debe llevar el procedimiento este apartado de gestión, sí, pero nos tenemos que preguntar qué tenemos recogido y qué estamos haciendo a nivel de prevención, ¿vale? En ese procedimiento específico y en esa formación para toda la plantilla, para todos los trabajadores. Bueno, después de esta introducción, ¿vale? Donde hemos visto un poco la evaluación desde el punto de vista más cuantitativo, los métodos del instituto y el ISTAS y los temas que se relacionan con el psicosociales a nivel de igualdad y de acoso, me voy a centrar en ese avance, en ese ir más, en ese completar dentro del proceso de gestión de riesgos psicosociales, que serían las técnicas cualitativas de psicosociales, en este caso en ASPI, que denominamos consultoría participativa. Una vez tenemos la evaluación realizada con el método, por ejemplo, del instituto, pasamos en la organización a ese avance, a ese ir más allá para intentar adoptar medidas concretas y específicas que voy a aplicar en mi organización. Y ahí tenemos una técnica muy potente, también muy flexible, os quiero decir, se puede adaptar mucho a cada cliente, porque cada cliente tiene una casuística a nivel de departamentos, número de trabajadores por departamentos, por puestos, etcétera. Y es una herramienta que también nos permite mucha flexibilidad. Y os preguntaréis, oye, ¿y por qué? ¿Y esto de la técnica cualitativa, por qué? ¿Y de dónde? ¿Y para qué? Vamos a intentar resumirlo de una manera fácil, el por qué aplicamos en las organizaciones y se está demostrando tan potente y tan útil, ¿vale? Al final necesitamos ser útiles y invertir en cosas que nos vayan a dar un rendimiento en las organizaciones. Y el por qué son por unas cosas muy sencillas y muy concretas, ¿vale? Que creo que se entienden perfectamente, que es evolucionar en las técnicas de evaluación, o sea, pasar de esos cuestionarios que, como sabéis, vienen en procedimientos que debemos utilizar, pero son procedimientos donde solo podemos tocar las variables y luego la batería de cuestiones y preguntas, que es el contenido, viene tabulado y cerrado. Necesitamos evolucionar para poder llegar a otras cosas, a otros datos, a otros detalles que necesitamos conocer de nuestra empresa.
Y evidentemente la necesitamos para completar y clarificar esta evaluación, para profundizar en la valoración de los resultados. Se llega mucho más como complemento a esa cuantitativa, podemos llegar a sitios que no vamos a poder llegar de ninguna de las maneras con la cuantitativa, y es imprescindible cuando no nos arroja resultados lo suficientemente claros la técnica cuantitativa, ¿vale? Sobre estos puntos también incide y marca muy concretamente la inspección de trabajo en el criterio que antes os he enseñado, ¿vale? Es más, ellos en sus diligencias, en cualquier empresa, tienen la potestad de poder solicitar a una evaluación realizada, por ejemplo, con el método del instituto, el complemento con la técnica cualitativa. Es más, ya hemos tenido casos que nos han hecho este tipo de requerimiento. Y luego una cosa muy importante, es la técnica más apropiada para empresas pequeñas o aquellas unidades de análisis donde el número de trabajadores es muy reducido, donde yo no puedo pasar un cuestionario, donde no voy a obtener datos estadísticamente válidos o donde no voy a poder garantizar la confidencialidad de las personas que están participando en la evaluación. Entonces, ahí no nos queda más remedio que recurrir también a esta técnica cualitativa, que no es un recurso como secundario, sino que ya nos está marcando muchos organismos y el propio criterio de la inspección que no es que sea complementaria, sino que va a ser la más apropiada para este tipo de casos. El objetivo de esta técnica cualitativa de consultoría, aumentar la participación tanto de la organización como de los trabajadores, ¿vale? Y cuando hablo de trabajadores me refiero a todo, no solo la representación legal de los trabajadores, como veíamos antes, toda la empresa. Pero muy importante, no solo a nivel de cantidad, que también, a nivel de calidad. Nos estamos encontrando en estos procesos cualitativos que el aporte que obtienes de los managers y de los trabajadores dan una riqueza brutal al proceso de evaluación y permiten enfocar mucho mejor las medidas preventivas, que al final lo que nos interesa, tener riqueza en aquello que vamos a proponer para poder implantar y que sean adaptadas y concretas para tu organización o tu centro de trabajo, ¿vale? Entonces, aporta mucha calidad a la evidencia, al dato y a todo el proceso. Nos ayuda a comprender muchísimo mejor la realidad de las empresas y, como os decía, esto nos va a permitir lanzar medidas, propuestas concretas y adaptadas a cada cliente o incluso a cada unidad de análisis. Puede ser un departamento en concreto de la empresa o de la organización. ¿Cómo desarrollamos esta técnica en ASPI? Como partimos de una cuantitativa, ¿vale? Imaginaros el método de Lins. Lo primero que hacemos en ASPI es ordenar, identificar y ordenar los factores y sobre todo los grupos que presentan más dimensiones y en qué valor desde el punto de vista desfavorable. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros grupos de nuestro interés para priorizar y, evidentemente, las primeras medidas preventivas que adoptemos desde el punto de vista de la evaluación psicosocial deben ir encaminadas a minimizar, corregir o evitar estos factores de riesgo que está provocando que estos grupos tengan más dimensiones psicosociales desfavorables, ¿vale? Esto ya es muy importante porque nos marca un camino a recorrer dentro del proceso en la empresa. Y al final es verdad que en las organizaciones, como todo en la vida, nada es ilimitado. Tenemos un tiempo, un dinero, es decir, unos recursos humanos y materiales. Esto nos viene muy bien la cualitativa para incidir y enfocar primero donde tenemos una situación de riesgo más elevado y que es donde primero tenemos que intentar controlar y donde primero tenemos que plantear medidas preventivas. Lo vamos a desarrollar, después de entrar en cada apartado, estableciendo grupos de mejora de esos grupos más desfavorables. Evidentemente, después entrevistas individuales a la gente que es manager de los participantes en estos grupos, con la finalidad de tener unas propuestas de intervención concretas y adaptadas a la empresa. Primero, como os decía, yo lo he adelantado un poquito, de esa cuantitativa vamos a definir qué factores y colectivos son prioritarios para nuestra actuación y de ahí vamos a hacer dos cosas.
establecer grupos de mejora. Estos son dinámicas de grupo, reuniones grupales, formadas por miembros de la unidad de análisis del grupo de estudio, elegidos de manera aleatoria, con un número que nosotros tenemos predefinido, pero como os decía, se puede adaptar, puede ser muy flexible para las organizaciones, ¿vale? Podemos tener un grupo que partimos normalmente de 9 personas, pero que imaginaros que en esa unidad de análisis hay 10 o hay 8 o hay 11. Podemos recogerlos a todos. O sea, es una técnica que nos va a pedir, igual que la cuantitativa viene todo muy tabulado y muy cerrado, esto nos va a permitir ser flexibles a la hora de aplicar en la empresa. Evidentemente, una sesión que va a ser con este grupo dirigida por un técnico especialista de ASPI. ¿Cómo vamos a pilotar esa sesión? La vamos a basar en un estudio de situación, partiendo de un análisis DAFO, ¿vale? Donde vamos a ver tanto interna como externamente debilidades y fortalezas, es decir, necesidades y aspectos que ya tengo positivos, que puedo tener medidas para que se puedan mantener o incluso fortalecer, ¿vale? Y desde el punto de vista externo, qué amenazas percibo o pueden ser potencial de presentarse, y en las oportunidades qué puedo aprovechar o qué recursos o capacidades potenciales podemos obtener. ¿Con qué? Con dos finalidades que al final nos llevará a lo que estáis viendo de generar propuestas. Mejorar las debilidades y prepararse para las amenazas, y fomentar y aprovechar todas las fortalezas y oportunidades. Con ese análisis y esa puesta en escena de la situación, entonces aprovechamos para del mismo grupo generar que salgan, que partan de ellos la generación de propuestas, que evidentemente no van a ser ni las definitivas, las que salgan de los grupos de mejora ni las entrevistas individuales, pero sí se generan unas propuestas que van a ser tenidas en cuenta para después, cuando podamos llegar a la fase final con la empresa y los trabajadores, de definir exactamente cuáles son las medidas que vamos a implantar, ¿vale? Posteriormente, siempre posteriormente a estos grupos, nos vamos a juntar con sus managers, es decir, los responsables del grupo, que puede ser desde uno a varios. Es decir, en una empresa, según su estructura, según el tamaño que tenga, podemos tener los operarios y que tenga simplemente un encargado, o tener los operarios, el encargado, el team leader, el director de departamento y el jefe de... Es decir, primero estaremos con el grupo y después entrevistaremos individualmente a todos los managers responsables de ese grupo de estudio. Bien, también el técnico especialista de ASPI, que cumple con esa capacitación requerida para poder realizar este tipo de evaluaciones, y también de aquí, de estas individuales, obtendremos unas conclusiones y unas propuestas a valorar, ¿vale? Evidentemente, el grupo va regido por unos pactos que el técnico le presenta a todos los integrantes de ese grupo de mejora, donde evidentemente no hay ningún tipo de nombres, anonimato, se garantiza la confidencialidad, solo se sacan los datos que se establecen del DAFO, que se pactan con el equipo, con el grupo de trabajo, y luego de las entrevistas individuales, evidentemente no hay ninguna citación nominal, y lo que se plasma son las conclusiones y las propuestas que recogemos de todos los managers que estamos entrevistando. ¿Cómo concluiremos? Con un informe detallado de análisis, conclusiones y propuesta de medidas preventivas. Con toda la riqueza que nos ha generado tener, por una parte, el cuantitativo, el método del instituto, y después toda la información y todos los datos y todas esas propuestas que nos han generado tanto trabajadores como managers, ¿vale? Evidentemente, trabajadores en una muestra proporcional. No os asustéis, si una empresa tiene 2.000 trabajadores no significa que tengamos que hacer grupos donde se presenten los 2.000. No, tendremos un porcentaje de la plantilla relacionado con los grupos donde tenemos dimensiones psicosociales situadas en riesgo elevado. ¿Esto qué nos va a generar todo este proceso? Luego, finalizando mi exposición, os pondré alguna medida concreta de cosas que ya estamos viendo cuando aplicamos estas técnicas en los clientes. Esas propuestas concretas y adaptadas para ti, para la empresa, para tu organización, que son las que a ti te interesan. Y evidentemente después un soporte a nivel necesidades que tengamos de capacitación, habilidades que tenga que tener nuestra plantilla a nivel de formación de salud emocional,
Hay dos grandes bloques de medidas, que van a ser medidas organizativas, y después hay otro bloque de medida que es donde tenemos que incidir, que es en el factor humano, es decir, cómo puedo yo mejorar ese desempeño del día a día desde el punto de vista psicosocial de mi plantilla. Y posteriormente, como he explicado antes, con lo que serían las consultas de salud y gestión emocional. Os traigo a la palestra un par de pinceladas del criterio técnico de inspección, pues es importante también tenerlo claro a nivel de requerimientos, campañas que están haciendo y que en un futuro van a hacer aún con más ahínco, donde en qué están basando, digamos, sus requerimientos. Primero, miran mucho si se ha llevado o no se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos psicosociales como punto de partida, evidentemente. Después están mirando, está desfasada. ¿Aquí qué englobaríamos? Oye, la tienes de hace 10 años, la tienes y desde que la tienes tu empresa tiene unos cambios significativos que no has evaluado, la tienes y, oye, tienes en los últimos años un historial de daños a la salud que requerían de actualizar esa revisión, o simplemente no continúas con ese proceso de evaluación que estábamos comentando, ¿vale? Realizaste la evaluación y digamos que lo tenemos un poquito en stand-by o no con la progresión que en este caso el inspector pueda entender. Y después que presenta deficiencias, es decir, sigue un método reglado, la ha hecho personal con la capacitación para poder realizarlo, etc. Eso ¿dónde lo llevan? Pues en un requerimiento, que seguro que algunos pues ya habéis tenido la ocasión de ver alguno, de recibir en vuestra propia organización algún requerimiento por otro tipo de materia o de especialidad preventiva. Y en el tipo de requerimiento que ellos marcan, ven sobre todo cómo hemos realizado, qué procedimiento hemos seguido para realizar la evaluación, que se hayan evaluado todos los puestos de trabajo, que no pasemos por evaluación de factores psicosociales, encuestas de clima o de satisfacción. Esto puede ser un complemento, esto puede ser datos que recibamos antes de meternos en el proceso de gestión de riesgos psicosociales, pero no sustituyen ni valen como evaluación de riesgos psicosociales. Nos pueden requerir, ya lo están haciendo de hecho, que complementemos con entrevistas y dinámicas grupales. Si veis, lo asociamos lo que podíamos llamar y resumir en la técnica cualitativa que acabamos de ver cómo podíamos desarrollar, que se ha consultado o no a los trabajadores y que evidentemente de todo el proceso, como cualquier evaluación, tenemos unas medidas donde planificamos y hacemos un seguimiento, donde ponemos responsables, plazos y costes para llevarlas a cabo y después verificamos que se han llevado a cabo. Esto, evidentemente, como cualquier requerimiento, la inspección luego te dará un plazo para que puedas subsanar este tipo de deficiencias que ellos han observado. Luego ya, aquí mezclo un poquito, os quiero marcar una serie de conclusiones. Otras cosas son experiencias que tanto personales como que hemos vivido el personal técnico de ASPI y una serie de reflexiones también que quería compartir con vosotros en la mañana de hoy. Fundamental, viniendo que nosotros nos rige la PRL y nos rige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es evidente que al final Inspección el año pasado sacó un criterio de funcionamiento para los riesgos psicosociales muy claro, que ha dado un espaldarazo muy grande a la gestión de psicosociales en este país y que es muy importante manejar. Después, creo que ya lo hemos visto al principio, debemos salir solo de ese cumplimiento de, no, ya tengo la evaluación, tengo el informe. Estamos, digamos, en el principio del proceso de gestión de los riesgos psicosociales. Avancemos. Técnica cuantitativa, por supuesto, sí, primero, pero después vamos a complementar. Vamos a complementar con la técnica cualitativa. Vamos a avanzar en ese proceso de gestión añadiendo otras maneras de gestionar el riesgo psicosocial que nos van a aportar mucho. La técnica cualitativa es una técnica que se está demostrando muy potente y que encima es muy flexible. Igual que vamos a sacar medidas concretas para la empresa, podemos adaptar esa técnica cualitativa para cada cliente, ¿vale? Pero se está demostrando muy potente y es muy flexible, lo cual a la hora de aplicarlo en cada cliente nos es de gran ayuda. Implicación total de la plantilla en todo el proceso, tan importante como el que decide, como el que interviene y hasta como el que participa. Lo que os decía, vamos a prevenir, vamos a tener un buen plan de comunicación, vamos a fomentar la participación, vamos a implicarnos todos.
le tenemos que decir a la gente que es fundamental, que es muy importante, que contamos con ellos. Porque una persona que no participa son datos de una persona que no tenemos. A mayor participación, mayor riqueza, mayor posibilidad de éxito de este proceso de intervención psicosocial. No despreciar esas pequeñas cosas, pero tanto en la evaluación del proceso como en el día a día, ¿no? Yo soy un enamorado de esas pequeñas cosas porque al final toda piedra hace pared y una palmadita en la espalda, cuando te viene un compañero, mira, Alfonso, es que esto no me acaba de salir ya, pero esto lo podemos mejorar, pero también has hecho bien todo esto, ¿vale? Ese compañero o ese jefe que te coge el día que lo necesitas y te invita a un café, ¿no? No despreciemos esas pequeñas cosas, tanto en el proceso de gestión como en el día a día. Al final esto es tan difícil y tan bonito porque como son personas, porque somos personas, ¿no? Y cada uno vemos nuestra realidad o las dimensiones psicosociales como nosotros las percibimos. Y después os quería comentar un ejemplo y también hay metido aquí mucha parte de anécdota, ¿vale? Hay una cosa que le llamaba el almacén, esto es verídico, evidentemente voy a contar una cosa, no vais a saber ni estando aquí el interlocutor de qué cliente estoy hablando, porque nosotros entramos en casa de un cliente y es como entrar en mi casa y la confidencialidad y los datos son para mí, no son para nadie más, pero para que veáis un poco la potencia de la técnica cualitativa. Ya teníamos realizado la evaluación cuantitativa por el método del instituto y la empresa, junto con ASPI, dio el paso de embarcarse en esta técnica cualitativa de consultoría. Entrevistando a los miembros del almacén, era un departamento que no era excesivamente grande, al revés, era un departamento pequeño dentro de una empresa bastante grande, pero era un departamento muy pequeño. Estando trabajando con ellos, entrevistándoles, vi gente muy implicada, muy celosa de su trabajo, más bien introvertida, ¿vale? Gente que es más tímida, le cuesta más, pero al final las sesiones, lo bueno que tiene la cualitativa es que van fluyendo, y la gente tiene mucha necesidad de hablar y la verdad es que algo que incluso hay sesiones que empiezan con mucha fuerza y otras que empiezan más débil, pero se van cogiendo de manera exponencial. Y cuando hablé con ellos, estaban bien, estaban contentos, gente muy implicada en la empresa, pero a alguno de ellos le preocupaba una cosa que diréis, bueno, ¿qué cosa? Sí, es sencilla. Pues resulta que el almacén tanto se dedicaba a cliente interno como a cliente externo y tenía problemas con dos tipos de piezas que ellos veían que se les agotaba y les creaba una tensión. Oye, que esta pieza, me quedan pocas piezas y yo tengo demanda. Digamos, no llegaba la sangre al río, pero a ellos les creaba como incertidumbre, ¿no? Y entonces a mí me hizo reflexionar también esto y después hablando con la empresa, porque pude pensar yo, pues bueno, una amenaza, ya que estaba hablando del DAFO, es que en el problema de abastecimiento mundial que estamos teniendo en determinadas materias primas y piezas es brutal. Digo, oye, puede ser debido a esto, puede ser debido a que el estocaje, oye, no tengo más espacio en el almacén para colocarlo. Pero bueno, tuvimos la grata sorpresa que no era un tema ni de abastecimiento, justo estas piezas, era sencillo tener más y no había problema por tener unos cuantos palés más de estas piezas. Entonces, algo tan sencillo como fue en los pedidos pedir mayor cantidad para que no les estresase, digamos, esa situación de llegar al límite con estas piezas que para ellos eran críticas, se pudo resolver de una manera muy primaria. ¿Qué pasa? Que luego, reflexionando, decimos, ya tenemos esto, la medida concreta para este departamento les va a servir, les va a venir muy bien y a ellos les va a mejorar estos factores que les creaban esta ansiedad, este pico de estrés. Pero claro, tampoco pensamos, digo, ¿y si se vuelve a plantear en vez de con esta pieza con otra o por otro tipo de cosas? Nos dimos cuenta que no llegaban a transmitir, igual también por sus características personales, pero también por la estructura que tenía la empresa en ese momento, no llegaban a transmitir esas inquietudes que ellos tenían. Porque no tenían un enlace directo con el manager en este caso, ¿vale? Era un departamento más pequeño dentro de la empresa, mucho más pequeño que producción, que logísticas, que administración, que comercial, etcétera. Y su manager, digamos, estaba
estaba más distanciado. Su manager era una persona súper implicada con estos temas, pues yo también estaba en el grupo de trabajo desde el punto de vista psicosocial, pero es verdad que tenía un rol y tenía unas funciones y viajaba, salía más del centro de trabajo, que quieras o no, hasta físicamente tenía mayor distancia con ellos. Entonces, a partir de esto, subsanado el tema del estocaje, de tener más material para contrarrestar, digamos, esa medida en primario, después se cambió la estructura y el personal de almacén pasó a depender del manager que estaba en logística en la misma nave que estaban ellos, con lo cual estaba muy próximo. El almacén tenía un mecanismo de funcionamiento muy autónomo, funcionaba muy bien, no le iba a suponer mayor trabajo al manager, digamos, contiguo físicamente, y el personal de almacén ahora tenía un interlocutor válido al lado, de manera que esa inaccesibilidad que tenía arriba íbamos a mejorar mucho ese vínculo y ese proceso de comunicación, con lo cual nos estábamos adelantando a posibles situaciones que se nos vayan a crear en un futuro, ¿vale? Fijaros de un caso muy sencillo cómo nos salieron dos medidas que se adoptaron en la empresa desde el punto de vista organizativo, que son las primarias, las más efectivas. Y después os quiero comentar un suceso a modo de anécdota que le he llamado el microculto. Bueno, os comento, este domingo acabó esto ya es externo, pero es dentro de su trabajo, ¿vale? Este domingo acabó la Copa del Rey de baloncesto en Granada y en la final, Madrid-Barcelona, le pusieron un micro al árbitro principal, ¿vale? Arbitran tres y uno es el 1, el principal, el 2 y el 3. Faltando poco más de 2 minutos, se produce un tiempo muerto de televisión y el principal reúne a su equipo. Estaban los tres árbitros y primero le dice, por esto también que decíamos de las pequeñas cosas, primero le dice el principal al 3. Al 3 posiblemente era su primera final que pitaba. Imaginaros también a cómo está el pulso y cómo va la aceleración de tanto de jugadores como del trío arbitral, que tiene mucho trabajo y mucha faena en este deporte. El principal le dice al 3, oye, Fernando, muchas gracias porque me han tapado estos dos jugadores con el bloqueo y la zona que era mía, responsabilidad mía, has venido tú a cubrirla. ¿Vale? Fijaros qué refuerzo le está dando al más novel. Asumiendo su error, había sido tapado por los jugadores, no había podido recuperar la posición, el novel da un paso y cubre su ámbito de actuación para tener mejor visión. Y después, una cosa muy importante, les dice, estamos en el final, le dice a los dos compañeros, para que veáis lo que son la formación en el factor humano y las habilidades que tenía este principal. Estamos en el final, quedan 2 minutos. Coherencia y compasión. Estamos preparados para la respuesta emocional de los jugadores. Los últimos 2 minutos te pueden decir de todo. Todo es falta personal, todo es una violación del reglamento, porque ellos están jugando la vida. Entonces, ¿cómo refuerza el novel y cómo los prepara para el presente? Y les dice, chicos, es nuestro momento, digo, pero os quiero dialogantes, compasivos y comprensivos. Tenemos que estar preparados para cualquier respuesta emocional que nos puedan emitir los jugadores que están en pico máximo de esfuerzo y de complicación a nivel emocional, ¿vale? Y luego incidir también, por eso lo he puesto en negrita para el final y me lo dejo. Todo esto enmarcado el tema psicosocial dentro de un proceso vivo, continuo en materia de prevención de riesgos laborales. Igual que la seguridad, la higiene, la ergonomía, todo tiene que ser vivo, todo tiene que ser continuo. Los psicosociales no pueden acabar un informe. Tenemos que tener un proceso continuo donde tengamos en cuenta todas las cosas que hemos visto en la sesión. ¿Cómo podríamos esquematizar este proceso? Pues he querido plasmar aquí una imagen que podemos comentar, que es este proceso de evaluación. Lo marcaríamos dentro de una fase inicial donde yo tengo unos datos como organización. Yo tengo una empresa, tengo unos departamentos, tengo unos managers, tengo unos trabajadores, tengo un número de trabajadores. Después tengo unas entradas cuantitativas con unos datos objetivos, es decir, oye, tengo turnos y uno de esos turnos es un turno. Tengo trabajadores en solitario. Tengo bajas relacionadas con factores psicosociales. Tengo daños a la salud. Eso ya lo tengo, previo. Luego tengo unas entradas cuantitativas de el método del instituto con los cuestionarios que yo he pasado a mi plantilla, donde he fomentado la información, la formación, la comunicación para que participen en el mayor porcentaje posible. Todo eso lo complemento con las entradas cualitativas. Estas
dinámicas de grupo y entrevistas focalizadas sobre los grupos y los factores desfavorables que ya nos han entrado vía cuantitativa. Y como todo proceso de evaluación y como toda especialidad preventiva, luego planifico medidas concretas y adaptadas ya para mi empresa y veo el seguimiento de la verificación de la eficacia y evidentemente la revisión de todo el proceso cuando el cambio en mi empresa, las condiciones o las circunstancias indiquen que yo tengo que volver a revisar, con lo cual esto es algo que está en continuo movimiento y que nunca dejo de gestionar riesgos psicosociales. Puedo estar en la evaluación psicosocial, después puedo estar tomando medidas organizativas, formando, ampliando con método cualitativo, pero continuamente estoy adoptando e implantando medidas preventivas dentro de mi organización relacionadas con los factores psicosociales. Y también me diréis, oye, Alfonso, ¿y todo esto? Pues todo esto evidentemente tiene, si tenía un porqué y teníamos unos objetivos, tiene unos beneficios. Se plasma en un retorno de cara a la empresa. Vamos a hacer una inversión, vamos a hacer un acompañamiento, vamos a dedicar un tiempo, vamos a dedicar un presupuesto, pero evidentemente tenemos un beneficio como corporación y un retorno. ¿Qué vamos a encontrar? Pues personas más saludables. Y de personas más saludables vamos a tener una suma que nos va a dar una organización más saludable. Va a mejorar la gestión de los equipos. ¿Por qué? Porque vamos a formar en liderazgo, si es necesario, vamos a formar en gestión de equipos, vamos a ver qué managers necesitan qué equipos necesitan lo otro. Se va a reducir el asentismo, las bajas, los daños a la salud provocados por estos factores de riesgo. Te aumenta el rendimiento, estás más motivado y eres más creativo. Y si estás más saludable, gestionas mejor tu equipo, hay menos bajas, aumenta el rendimiento, estás más motivado, más creativo, evidentemente, tanto tu cliente interno como externo va a notar, va a notar todo eso, ¿vale? Y luego, también muy importante, el refuerzo como marca, como imagen, como corporación y el sentimiento de pertenencia tanto de trabajadores, con lo cual tengo una imagen muy potente dentro y la exporto fuera también. Comentaros que tenemos personal formado específicamente para aplicación de técnica cualitativa distribuido por todo el territorio nacional, ¿vale? Como estáis viendo aquí, tenemos personal técnico especialista para evaluación de psicosociales, tanto cuantitativo como cualitativo, en área norte, en la zona sur, en la zona centro, en Cataluña y Aragón, en las dos Castillas y en todo Levante y islas, tanto Baleares como Canarias. Y yo ya para finalizar y dar el paso a mi compañera Eva, primero os daba las gracias por la asistencia, os dábamos las gracias por la asistencia y ahora os quiero dar las gracias por otra cosa, pero quiero primero comentar un tema que estuve viendo esta semana pasada y que me llamó mucho la atención, ¿vale? Que era el Castellet, que la veis ahí, es su campeona olímpica de halfpipe en Pekín. Pekín acaban de finalizar hace 4 días, como aquel que dice, los Juegos Olímpicos de Invierno. Juegos Olímpicos que aquí en España pues pasan desapercibidos, pero esta mujer en Austria, Noruega o Canadá no podría salir a la calle, ¿vale? Tenemos 4 o 5 medallas en Juegos Olímpicos de Invierno, de ahí la magnitud del éxito que ha cosechado. También es subcampeona del mundo. Y me llamó mucho la atención la frase. Antes le preguntabas a la gente que ¿hasta cuándo vas a aguantar aquí en la brecha? ¿Cuándo te planteas la retirada? Y la frase tan manida, lo primero, tú te vas hace 5 años y solo oías mientras el cuerpo aguante, ¿vale? Después ya de hace 2 o 3 años para acá, y sobre todo este último año, ha habido casos muy gordos a nivel social, de impacto social, con gente de élite en sus profesiones. Ya te cambian la frase por mientras el cuerpo aguante y la mente aguante, ¿vale? Relacionado con lo que vamos a ver luego con Eva de salud mental y emocional. Ya la están cambiando, la están complementando. Cuerpo y mente al final son más cosas lo que suman un individuo. Y luego me gustó mucho esta frase. Ella ya, digamos, ya pasó su pico del término medio de la carrera, ya puede, no sé si estará ya en 32, 33 años y ya puede estar vislumbrando en qué momento voy a dejarlo. Pero me gustó mucho cuando dijo, mientras siga aprendiendo no me planteo la retirada, porque me parece de una motivación y de una fuerza y de unas ganas de querer mejorar brutales. Y lo quiero enlazar mientras siga aprendiendo y esa formación para daros las gracias a vosotros que al final que estáis aquí, interlocutores de empresa con las que trabajamos, interlocutores de empresa con las que en un futuro próximo vamos a trabajar
miembros de las organizaciones, técnicos de prevención, porque gracias a vosotros también como persona y a las personas que forman vuestras empresas y organizaciones, nosotros también aprendemos y avanzamos. Igual que avanzamos en las técnicas, avanzamos también gracias a vosotros. Entonces, de mi parte, aparte de la asistencia, muchas gracias por permitirnos también avanzar juntamente con vosotros en todos estos procesos de gestión del riesgo psicosocial. Y yo, sin mi parte ya, por mi parte nada más, y voy a dar paso a mi compañera Eva para que prosiga con la presentación. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues desde ASPI estamos a vuestra disposición para lo que queráis plantear. Hola, buenos días a todos. Ya está. Bueno, se veía la presentación, ¿no? Lo primero de todo, agradecer la asistencia a todas las personas y organizaciones que estáis interesados en este tema de riesgo psicosocial y salud emocional. También aprovechar para felicitar a mi compañero Alfonso por la estupenda presentación que acaba de realizarnos. Y bueno, y yo por mi parte, perdonad un momento, ¿se me está viendo? Se me acaba de ir Sí, la... Se ve bien, Eva, se ve bien todo. ¿Se ve bien? Sí. Yo no me veo. Perdonad. Aquí seguimos. Vale. Yo por mi parte, pues comentaros que lo que voy a tratar de explicaros a lo largo de esta presentación, ¿no? Por un lado, ver la evaluación de riesgos de factores psicosociales, la evaluación de los mismos y las medidas preventivas que, como bien ha comentado mi compañero, cómo pueden ser concretas y adaptadas a las diferentes necesidades que tengan las empresas y cómo podemos buscar mediante esas medidas preventivas que tengan un impacto positivo en la salud mental y emocional pues de las diferentes organizaciones, ¿no? Porque al final, como prevencionistas, lo que vamos a buscar es mejorar la salud de una manera integral y el bienestar en las diferentes organizaciones. Entonces, por esto ya también lo comentaba al principio, ¿no? En la presentación. El interés por la salud mental ha aumentado, ¿no? Es una percepción que yo creo que tenemos todos, ¿no? Cada vez ocupa más espacios, ¿no? Tanto en los medios de prensa, en televisión. Es algo que se nota que está presente en nuestro día a día. Igual también un poco asociado a toda la situación de pandemia que estamos viviendo, pues se ha visto la importancia que tiene la salud mental, ¿no? A veces también es cierto que nos vienen datos o noticias que nos producen pues inquietud, ¿no? Miedo, incertidumbre, ¿no? Se habla que la próxima pandemia va a ser de salud mental y demás. Esto, por ejemplo, en esta pantallazo simplemente vemos una búsqueda rápida que realicé el otro día en Google, la cual demuestra pues, el interés que hay en estos temas. De todos modos, saco aquí a colación datos del 2012, es decir, el 2012 es hace 10 años, que pasa deprisa, en el cual ya se decía en un par de estudios que se realizaron en esa época cómo el estrés es el segundo problema de salud más frecuente entre los trabajadores tras los trastornos musculoesqueléticos, un 22% de la población laboral afectada. Y también en otro estudio del 2012, como 8 de cada 10 europeos encuestados opina que el estrés en su puesto de trabajo está aumentado. No podemos olvidar cómo ya desde la propia concepción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tenemos unas especialidades técnicas, ¿no? Seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, es decir, que ha estado siempre ahí presente. Lo que pasa que, bueno, lleva un tiempo y sí que es cierto que a veces hemos tenido dificultades en el abordaje de los riesgos psicosociales, es decir, cómo los evaluamos y qué medidas preventivas podemos desarrollar de esas evaluaciones que realmente vayan más allá del cumplimiento legal, ¿no? Ya lo ha explicado perfectamente Alfonso, pero insistir en este tema. Ya datos que nos va planteando la Organización Mundial de la Salud, pues el panorama que pinta pues es tremendo. Para el 2030, que eso es ya, es muy prontito, los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Es decir, está ya a la vuelta de la esquina. Y en España, ¿cuál es la situación que tenemos? Una de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida.
Si excluimos los trastornos causados por el uso indebido de sustancias, se puede afirmar que pues, un 9% de la población padece al menos un trastorno mental en la actualidad y que algo más de un 15% lo padecerá a lo largo de su vida. Esto ahora mismo planteo una breve reflexión. Yo creo que casi todos, en nuestro círculo personal, familiar, social más cercano, conocemos a alguien que sufre o ha sufrido un problema de trastorno, un problema mental, un trastorno mental, de mayor o menor gravedad, pero que se ha visto afectados por los mismos. Las empresas no somos entes aislados. Lógicamente, también nos vemos afectados por esta problemática, ¿no? de salud mental. Entonces, tiene muchísima importancia. Un estudio en el 2013 hablaba que entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental que hay en España se pueden atribuir a las condiciones de trabajo, ¿no? Al diferente nivel de riesgo que tenemos derivados de los factores de riesgo psicosociales a los que estamos expuestos. Problemas de salud mental generales que hay ahora mismo, estos son datos del 2020, pues el trastorno de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizado, que es aproximadamente un 6,7%. Estos son datos, digamos, que vienen de los servicios de salud, es decir, aquellos que están diagnosticados. Si ampliamos a signos y síntomas de ansiedad, pero de una gravedad o de una importancia tal que han derivado a consulta, esta cifra alcanza un 10,4% de la población. La incidencia suele ser más alta en mujeres que en hombres, pero bueno, en cualquier caso es muy importante. Y luego otro de los grandes problemas de salud mental que tenemos es la depresión, ¿no? Aproximadamente un 4,1% de la población está afectada por algún tipo de trastorno de tipo depresivo. Y además, en este caso se observa una progresión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuanto es mayor, cuanto vamos envejeciendo, la incidencia de estos trastornos depresivos va subiendo. Son datos lo suficientemente fuertes e importantes para que tengamos que pensar y adoptar medidas en las organizaciones, fuera parte de las que podamos llevar en nuestra vida personal y demás. Nos vamos ya un poquito, y estos son unos datos, ya pasamos del dato de salud mundial, nos vamos al dato español y ahora ya vamos un poquito a la realidad, ¿no? Que es lo que tenemos en las diferentes empresas, en los diferentes entornos laborales. Y aquí tenemos la ESENER, que es la encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, que se realizó en el 2019. Los datos referidos a España son del año 2020, que es bastante actualizada, ¿no? Esta encuesta se realizó sobre unas 3.300 empresas en España y en la cual pues, las empresas pues, manifestaban cuáles eran los principales factores de riesgo a los que consideraban que estaban expuestos, ¿no? En función de sus actividades y demás. Pues desde el 2012 parece que la situación sigue parecida, es decir, los primeros factores de riesgo son de tipo ergonómico, sedestaciones mantenidas, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos mano-brazo, y en un cuarto lugar, pero muy peleado con el tercero, que es en torno al 60%, tenemos factores de riesgo psicosocial. El tener que tratar con clientes, pacientes, alumnos, compañeros, personas que puedan ser problemáticas. Es decir, es el cuarto factor de riesgo identificado por las propias empresas como que más les afecta en su actividad del día a día. ¿Qué otros factores de riesgo psicosocial se consideran que afectan mucho? Pues las largas jornadas de trabajo, problemas de conciliación y demás, el miedo a perder el trabajo, por supuesto, la comunicación o cooperación deficiente o inadecuada o no lo suficientemente operativa dentro de las organizaciones y luego todos aquellos derivados de las presiones de tiempo, ¿no? A la hora de realizar las tareas, los trabajos y demás. Y también por parte de las empresas, en la encuesta ESENER se les preguntaba que cuáles eran los obstáculos que consideraban que tenían a la hora de abordar estos riesgos de tipo psicosocial, ¿no? Y por un lado, pues ya ha salido con anterioridad la falta de concienciación por parte de los equipos directivos, ¿no? Eso está claro, es básico y fundamental que los equipos directivos tomen parte dentro de la adopción, no solamente en la fase de evaluación, sino luego en la fase de implantación de las medidas y de dotación de recursos, ¿no? Que haya recursos para que se pueda llevar a cabo
las diferentes medidas que puedan salir derivadas de las evaluaciones de riesgos psicosociales. La falta de conocimiento experto, ¿no? Es decir, expertos que se sepan manejar o que hagan propuestas en estos temas que resulten prácticas, ¿no? Que resulten adaptativas, ¿no? En este sentido, pues desde ASPI ya se llevan varios años apostando por la evaluación de factores de riesgos psicosociales y buscando eso precisamente, ¿no? Herramientas que nos permita poder acompañar, poder ayudar a todos nuestros clientes y también a la sociedad, porque al final somos personas que trabajamos, pero vivimos en sociedad, somos animales sociales, ¿no? Entonces, pues hay una apuesta clara por el conocimiento y por ponerlo a disposición de quien lo necesite. Y también tendríamos como obstáculos importantes la reticencia a hablar abiertamente sobre la salud y los riesgos psicosociales y la falta de concienciación por parte del personal, ¿no? Prácticamente van unidos, ¿no? Si no hablamos públicamente dentro de nuestras organizaciones de los factores de riesgo psicosocial, de las consecuencias que estos pueden tener para nuestra salud, pues va a haber una falta de concienciación de la importancia de los mismos por parte del personal. Eso es evidente. Yo también, como comentaba Alfonso, cuando realizamos los trabajos de grupo, las sesiones de grupo, en otro tipo de prácticas, es sorprendente, porque a veces puede parecer que igual las personas que van a participar no van a querer hablar o que va a costar mucho que aquello fluya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, en cuanto conseguimos crear un entorno, ¿no? Un entorno adecuado, en cuanto conseguimos que las personas se abran, que vean que es un proceso confidencial, que cómo se está buscando ayudar, que cómo sus opiniones pues, se van a presentar, ¿no? y que es una oportunidad que tienen pues, para hablar sobre ciertos temas que a veces no hablamos, ¿no? Vuelvo a los datos que hemos visto antes. Todos o casi todos conocemos a personas que pueden estar pasando por problemas de salud mental. Podemos ser también nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos ahí la oportunidad de hablar. Somos conscientes también del sufrimiento que acarrean, ¿no? Pues muchas veces en estas sesiones se nota las ganas de hablar, la necesidad que tenemos muchas personas de hablar, de tratar de estos temas y que se nos escuche. Es realmente sorprendente y bueno, y a mí como personal es algo que resulta sumamente gratificante. Esto sí que me gustaría que quede claro, que a veces pues hay como reticencias a la hora de los grupos, de cómo se va a organizar, que si van a participar, que si no van a participar. Yo en mi experiencia siempre resultan ser sumamente constructivos, tanto para las personas que participan en los mismos como a mí, como en este caso como persona que está ayudando a que las sesiones pues se realicen de una manera pues constructiva, adecuada y que nos genere pues un enriquecimiento, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales en el trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades laborales, ¿no? Pues el factor humano, que comentaba antes también Alfonso, ¿no? Muchas veces cuando realizamos una investigación de un accidente, al final siempre aparece el factor humano, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre el factor humano, no nos podemos quedar en, es que pues es así, es que yo soy así, es que bueno, pues es que tenía prisa o es que este es muy despistado. Pues no, vamos a trabajar sobre el factor humano porque tiene muchísima importancia en la ocurrencia de los accidentes. Y luego también cómo los trabajadores que se perciben a sí mismos expuestos a factores de riesgo psicosocial, pues como sobrecargas de trabajo, excesos de carga mental, realización de tareas repetitivas de muy corta dirección, presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología psicosomática. Es decir, la percepción que yo tengo en mi puesto de trabajo de que estoy expuesto a un factor de riesgo psicosocial se corresponde con una mayor presencia de sintomatología, es decir, con un daño a mi salud. ¿Y qué es esto de salud mental, no? ¿Qué estamos hablando? Pues bueno, aquí vamos a recordar un poco la definición que tenemos de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es una definición holística, es una definición muy amplia, ¿no? Que se considera como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Entonces, la salud mental se puede definir en términos generales como un estado de equilibrio
Es decir, la salud mental pasa por el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, ¿no? Que garantiza que esa persona va a poder tener una participación laboral, intelectual y en las relaciones lo suficientemente buena para que pueda alcanzar un bienestar y una calidad de vida pues positiva, ¿no? Y óptima. Es en este estado de equilibrio, es decir, es cuando nosotros tenemos salud mental, tenemos una salud mental buena, cuando vamos a poder desarrollar nuestras capacidades. Es importantísimo. Y vamos a poder gestionar mejor las situaciones estresantes del día a día, ¿no? Y esto nos permite trabajar de un modo más productivo y al mismo tiempo contribuir a la sociedad. Por lo tanto, el tener o la búsqueda de una salud mental óptima o positiva es importantísimo, porque nos permite desarrollarnos como personas y también nos permite desarrollar y contribuir pues, tanto en la empresa como en la sociedad, ¿no? Principales impactos que tiene la salud, que tiene sobre la salud una situación psicosocial inadecuada, ¿no? Que aquí podríamos ver. Por un lado vamos a tener pues, las alteraciones fisiológicas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas y demás. Luego, por otro lado, vamos a tener alteraciones psicológicas a nivel conductual, ¿no? Pues conductas de riesgo, asumimos mayores riesgos, adicciones, ¿no? Pues, a tantas sustancias, pues, alcohol, drogas y demás, agresividad, un aumento de errores, un enlentecimiento en la realización de las tareas, vamos a tener una menor resistencia a la interferencia, es decir, tiene unas consecuencias importantes. Alteraciones a nivel cognitivo, ¿no? Una dificultad de concentración, nos cuesta concentrarnos en la tarea, una pérdida de memoria, una disminución en la discriminación de señales y luego alteraciones a nivel emocional, que hablábamos antes, ¿no? Los principales problemas de salud que tenemos en salud mental, ansiedad, depresión, pero bueno, también miedo, iras y demás, ¿no? Estos aspectos nos pueden venir derivados, todas estas alteraciones, tanto de la propia exposición a los factores de riesgo psicosocial y también hay veces con la interacción del entorno en el cual estamos trabajando, ¿no? Pues, el ejemplo del ruido, ¿no? Cuando trabajamos en ambientes ruidosos, pues aumentan esos niveles de estrés y aumenta la sensación de fatiga que tenemos, ¿no? Entonces, pues las alteraciones derivadas, alteraciones que sufrimos como personas debido a los problemas de factores psicosociales son muy importantes y sí que tienen unas afectaciones a la salud muy importantes. Y aquí quiero hacer una matización importante. Salud y enfermedad mental no son dos conceptos simplemente opuestos. Es decir, que yo no tenga un trastorno, un desorden mental reconocido, no implica que tenga una buena salud mental. Es decir, la definición, ¿no? Estamos buscando lo que sería un bienestar, ¿no? Es decir, que yo no tenga un trastorno mental no implica que mi salud mental sea buena. Luego también esto nos permite, a la viceversa, ¿no? que puede haber personas que tengan algún determinado tipo de trastorno mental, pero que pueden tener una salud mental pues razonablemente buena. Es decir, no es excluyente. También esto es importante el tenerlo en cuenta. Pero es sobre todo importante que seamos conscientes de que salud y enfermedad mental no son antónimos. Es decir, no, es que yo no tengo ningún trastorno mental. Eso no implica que tu salud mental sea buena o no implica que no puedas mejorar tu salud mental. Porque una visión positiva, ¿no? La salud mental como un proceso. Es decir, un proceso en el cual yo voy a desarrollar mis competencias y mis fortalezas, que es muy importante. En este sentido, ¿no? Se comentaba antes, insistimos nuevamente, la realidad psicosocial hace referencia no solo a las condiciones que objetivamente se dan, pues el trabajo a turnos, por ejemplo, el trabajo a turnos es algo objetivo, ¿no? Sino cómo son percibidas y experimentadas por cada uno de nosotros, ¿no? Como trabajadores. En el análisis de una situación, además de conocer cuáles son las características del trabajo, es necesario saber cuál es la percepción que los trabajadores tienen de ellos, ¿no? Lo comentaba Alfonso, cuando hacemos el DAFO, pues muchas veces pues lo que surge, lo que aparece, son las debilidades, ¿no? Todos sabemos generalmente pues cuáles son las debilidades, qué cosas pues no me gustan o considero que me gustaría que fuesen de otra manera y demás, ¿no? Pero es importantísimo
que trabajemos en el DAFO en las fortalezas, porque esas fortalezas son éxitos. Es decir, cuando por parte de los trabajadores estamos percibiendo una fortaleza en un factor psicosocial al que estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo, significa que se han hecho las cosas bien. Es decir, que toda la parte de operativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? de protocolos y demás, ha funcionado, que se han comunicado bien, que han llegado bien a los trabajadores y que además la valoración que hacemos de los mismos es positivo. Entonces, si tenemos un éxito, vamos a aprender de ese éxito para darle traslado a otras posibles acciones, otras posibles medidas preventivas que podamos desarrollar y que vengan derivadas pues, de las sesiones, de los trabajos de grupo y del DAFO. Entonces ahí, hombre, y también porque es importante plantear siempre las cosas de una manera positiva, constructiva. No nos vamos a quedar solamente en lo malo, ¿no? Vamos a poner en valor las cosas que se están haciendo bien, ¿no? Vamos a aprender de ellas y también vamos a reforzarnos por la parte que nos toque a nivel de la organización, de los trabajadores y demás. Y ahora lanzo una pregunta. Mi percepción del entorno depende de mi estado emocional, porque hemos dicho que es importantísimo en la realidad psicosocial cómo lo percibimos nosotros, ¿no? La percepción que tenemos nosotros de los diferentes factores de riesgo psicosocial a los que estamos expuestos. Y en esta percepción, ¿mi estado emocional tiene algún impacto? ¿No tiene algún impacto? ¿Eso es independiente? Bueno, pues la respuesta es que sí. El estado emocional de cada uno de nosotros determina, pero de una manera tremenda, la forma en que percibimos el mundo. Es decir, hay una información sensorial que va a llegar a mi cerebro. Y desde mi cerebro voy a dar una respuesta neurofisiológica y voy a interpretar esa información y voy a preparar al organismo para la acción, ¿no? Para responder. Es decir, al final aquí tenemos un proceso mental que es muy rápido, ¿no? que funciona de una manera sumamente veloz, ¿no? Como prácticamente en automático, ¿no? Las emociones se van a producir como una respuesta ante un acontecimiento interno o externo que nos pueda estar afectando. Entonces, las emociones realmente lo que nos van a permitir, y por eso es muy importante tener una buena salud emocional, es evaluar rápidamente las situaciones, ¿no? Mediante las emociones evaluamos muy rápido qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo nos van a mandar una señal de aviso. Está en peligro mi supervivencia, está en peligro mi bienestar, ¿no? Ya es el caso del miedo. Se van a fijar, van a ayudar a fijar nuestra memoria. Todos nuestros recuerdos vienen asociados o van de la mano junto con una emoción, ¿no? Los recuerdos felices, los recuerdos tristes, pero siempre cuando tenemos un recuerdo de algo, siempre la emoción está ahí y ha ayudado a que se fijen en nuestra memoria, ¿no? De una manera pues, indeleble, ¿no? Muy, muy importante. Nos informan de nuestro estado interno, tenemos que escuchar nuestras emociones. ¿Qué emoción me ha respetado esto, ¿no? Pero bueno, primero tengo que saber a identificarla. Y luego tienen muchísima, pero muchísima importancia las decisiones en la toma de decisiones. Somos conscientes de la importancia que tiene nuestro estado emocional en la toma de decisiones. Entonces, por supuesto que mi percepción del entorno va a depender de mi estado emocional. Cuando las emociones son demasiado intensas, condicionan la forma en que percibimos la realidad, condicionan la forma en la cual interpretamos el mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, cuando sentimos una emoción, lo primero que tenemos es una valoración primaria. ¿Esto que sucede es positivo o es negativo para mi bienestar? Es decir, ¿condiciona mi supervivencia? ¿Es positivo o es negativo? Y luego al otro lado, inmediatamente, porque ya he dicho que son procesos rapidísimos, realizamos una valoración secundaria. ¿Qué medios, qué recursos, qué herramientas dispongo para hacer frente a esta situación, ¿no? Es decir, primero, ¿es positivo o es negativo para mi bienestar? Y segunda valoración, ¿no? Una valoración secundaria, ¿de qué recursos dispongo para hacer frente? Y en función de estas dos valoraciones, la situación podrá ser amenazante o tranquilizadora para mí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Así como el tema de, pues una broma, ¿no? Pues de un bicho de plástico, una araña, una culebra, ¿no? Que a veces se ven los vídeos colgados ahí en internet y demás.
La mayoría de las personas cuando vemos eso, la primera reacción que podemos tener es la reacción de miedo, ¿no? El salto hacia atrás, el alejarme. Pero igual a veces la persona, igual si no tiene posibilidades de escape, pasa al ataque, ¿no? Pero reacciona de manera inmediata. O igual si lleva en la mano una zapatilla o algún objeto, su reacción es me asusto, pero ¡pum!, le golpeo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, la emoción va cambiando y demás. Entonces, por eso es muy importante saber identificar las emociones que vamos teniendo. Y hemos hablado de salud mental, salud emocional. ¿Qué es lo que queremos decir con salud emocional? Pues hace referencia a un estado mental que nos permite desarrollar nuestra vida cotidiana con la suficiente motivación, tranquilidad y eficacia. Casi nada. Es decir, mediante una salud emocional correcta nos enfrentaremos a los retos del día a día con motivación, tranquilidad y eficacia. Como organizaciones, como trabajadores, es lo que nos gusta, ¿no? Estar motivados en nuestro trabajo, poder desarrollar nuestro trabajo pues con tranquilidad, es decir, bien, tranquilos, con seguridad, con una autoeficacia percibida y demás. Las emociones también, por su propia definición, son cortas, es decir, son reacciones concretas en un momento específico. No podemos vivir en un estado emocional todo el día alegres, todo el día tristes, con esas alegrías exultantes, con estas tristezas tremendas. Las emociones son respuestas muy concretas, son cortas en el tiempo. Luego podemos hablar de los estados de ánimo, ¿no? Que son ya pues, estos estados emocionales que generalmente ya las emociones, pues la intensidad de las mismas ha bajado y se mantienen pues, más en el tiempo, ¿no? Pues a veces que decimos, llevo una mala racha, estoy tristona o estoy alegre, últimamente estoy súper contenta o lo que fuese, ¿no? El sentimiento, ¿no? Emoción, sentimiento. Realmente el sentimiento viene a ser el nombre que le ponemos a la emoción, ¿no? ¿Cómo denominamos esa emoción? Es la experiencia subjetiva de la emoción. Entonces, pues bueno, lleva una variable ya de componente cognitivo y de voluntariedad. Y luego ya por otro lado tenemos todos los que serían desórdenes emocionales y demás, que estos se producen cuando las emociones y los estados de ánimo pues son negativos para nosotros, son muy intensos y son demasiado frecuentes y no disponemos, no somos capaces de regularlos. Es decir, que ante situaciones tristes, sintamos tristeza, es normal. Pero cuando no somos capaces de regular esos estados por la intensidad que tienen, por el carácter negativo que nosotros le hemos atribuido y por la frecuencia y demás, pues podemos entrar en una desregulación de los mismos, lo que nos puede producir pues, un trastorno o un desorden emocional, ¿no? Continuamos con las emociones. Es decir, cuando experimentemos una emoción, va a producir unas determinadas sensaciones físicas, unos pensamientos y unas conductas asociadas. Esto es muy importante porque nos da las posibilidades de actuación, ¿no? Es decir, la emoción tiene diferentes componentes. Por un lado vamos a tener un componente neurofisiológico, ¿no? Es decir, mi cerebro va a dar la orden al cuerpo y voy a empezar la respiración se me va a alterar, voy a poder tener un rubor, voy a poder tener una taquicardia, voy a poder empezar con una sudoración excesiva y demás. Es decir, vamos a tener ahí una respuesta. Por otro lado, también vamos a tener una conducta, ¿no? Vamos a tener unos signos, ¿no? Por ejemplo, mis expresiones faciales, ¿no? No van a ser las mismas. Una expresión facial de estar alegre, una expresión facial de estar enfadado, el tono de voz que voy a emplear, ¿no? Mediante el tono de voz estamos dando respuesta, ¿no? No es el mismo tono de voz el que utilizamos cuando estamos enfadados que cuando estamos alegres. El lenguaje no verbal, ¿no? Cómo nos posicionamos, cuáles son las posiciones de nuestro cuerpo y demás. Y luego, por otro lado, pues vamos a tener también un componente cognitivo, ¿no? Lo que hemos hablado de los sentimientos, ¿no? La sensación consciente que esa emoción me está provocando, ¿no? El nombre que le he puesto a eso que estoy sintiendo. Pero estos tres componentes neurofisiológicos de conducta y cognitivos van íntimamente relacionados. Es decir, las emociones van a influir sobre mis pensamientos.
y sobre las acciones, sobre lo que voy a hacer. Es decir, la emoción influye el pensamiento y la acción, pero al mismo tiempo mis pensamientos van a influir sobre mis emociones y sobre mis acciones. Y también las acciones van a influir sobre los pensamientos y mis emociones. Es decir, no van aislados cada uno por su parte, están interrelacionados, ¿no? Entre ellos. Y esto es estupendo porque podemos actuar sobre los mismos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es como muy visual, o sea, bueno, como más sencillo de entender, ¿no? La ira, ¿no? El enfado. Cuando yo me siento atacado o considero que me han abusado de mí o hay algo que realmente no puedo con ello, pues tengo una emoción de ira, ¿no? Me enfado. Aumenta mi respiración, ¿no? Generalmente cuando estamos enfadados respiramos de una manera más pesada. En función puedo tener diferentes respuestas a nivel neurofisiológico. Por otro lado, voy a tener una conducta, ¿no? Voy a poner cara al enfado, voy a subir mi tono de voz, pues voy a tener lo que sería pues conductas de enfado y de ira. Y al mismo tiempo mis pensamientos van a estar ahí, van a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Pero imagínate, pero qué vergüenza, pero se van a enterar, porque esto no puede ser. Y entramos en una espiral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros pensamientos van a alimentar nuestro enfado, por lo tal, esa primera emoción que recordamos, que hemos dicho que las emociones son cortas en el tiempo, la vamos a estar retroalimentando, entonces vamos a ir produciéndose estas escaladas de ira que a veces son muy habituales, es decir, me enfado y voy escalando en el enfado que tengo, muchas veces yo solo, estoy en mi enfado y entro, por decirlo de alguna manera, identificándolo mucho en bucle, ¿no? Y ante estas situaciones, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque hemos dicho que las emociones tienen mucha importancia en cómo percibimos y que también tienen mucha importancia en la toma de decisiones. Todos hemos escuchado, ¿no? Cuando estés enfadado, no des una respuesta. Cuenta hasta 10 y mejor hasta 100, ¿no? ¿Por qué? Porque si damos tiempo, esa emoción, esa respuesta que hemos tenido en un primer momento va a bajar de intensidad. Podemos hacer algo, ¿no? Muchas veces cuando estamos enfadados, me voy a dar un paseo. Empiezas a andar, realizas una actividad física, consigues que tu enfado vaya bajando. O a veces también podemos decir, es que estoy enfadadísima, no puedo. Me pongo mi canción favorita y me pongo a bailar. De esa manera estoy haciendo algo que a mí me encanta, que es bailar, mientras escucho a mi banda de música favorita. Eso a mí me da una sensación una emoción de alegría, de disfrute, que va contra el enfado que puedo sentir y eso va a hacer que pueda controlar mi emoción, ¿no? Es un ejemplo pues, para un poco ayudar en la visibilización, ¿no? De cómo estos tres componentes están siempre relacionados y cómo podemos, de una manera, muchos de los presentes seguro que lo hacen de manera inconsciente, pero que hay toda una fundamentación teórica y que es algo que realmente es así, ¿no? Porque algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las emociones son, es decir, no son ni buenas ni malas. Las emociones son positivas o negativas en función del bienestar y del malestar que nos generan. Sin más. No hay emociones buenas ni hay emociones malas, no. Simplemente son. Y en función del bienestar o el malestar que nos generan a nosotros mismos, pues las consideraremos positivas o negativas, ¿no? Porque al final tenemos un componente subjetivo en las emociones, ¿no? Es decir, es una vivencia de cada uno de nosotros. También son adaptativas porque nos permiten la supervivencia, ¿no? El miedo al final es una respuesta, ¿no? que va por nuestra supervivencia y demás. Y luego son funcionales, ¿no? Nos preparan para el peligro. También son sociales porque toda emoción comunica, ¿no? A través de nuestra gestualidad, a través de los gestos, a través de las miradas. Es decir, aunque no hablemos, la emoción siempre va a comunicar. Y luego porque la emoción, y esto es importantísimo, nos dispara hacia la acción. Una emoción nos dispone a la acción, nos impulsa a hacer cosas. Emoción y motivación van juntos, ¿no? ¿Y cuáles son las emociones? ¿No? Aquí se pueden estar preguntando.
Pues bueno, en este sentido hay muchísimos autores, muchísima literatura, es un tema que está siempre en ebullición, por decirlo de alguna manera, y generalmente, pues bueno, en función de los autores y demás, porque siempre hay variables, digamos, culturales, ¿no? De culturas y demás, pues va a depender un poco. Se suele considerar que vienen a ser entre 4 o 12, digamos, las emociones principales que podemos llegar a tener, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando pues de la tristeza, de la alegría, de la ira, del asco, de la sensación de sorpresa y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, a veces pues vienen como, por decirlo de alguna manera, pues relacionadas en grandes familias, ¿no? Por simplificar mucho el tema, ¿no? Pues por ejemplo, tendríamos pues miedo, pues el temor, el horror, pánico, ansiedad, angustia, la ira, pues la rabia, la cólera, el odio, el rencor, la furia, la indignación, pues tristeza, pues depresión, frustración, pena, alegría, pues entusiasmo, euforia, diversión, excitación, gratificación, disgusto, pues hostilidad, aversión, eh, antipatía, rechazo, asco y demás. Cada una de estas emociones nos va a llevar o lleva asociada a un determinado tipo de acción y un determinado tipo de pensamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, el miedo nos lleva a la huida, ¿no? Al escapar, la ira al enfado, al atacar, ¿no? Al insulto, la tristeza al llorar, al no hacer nada, al paralizarse, ¿no? El disgusto, alejarme, a cortar el contacto, ¿no? Y la alegría al movimiento, al salto, a la acción, ¿no? A la acción, digamos, de una manera, pues eso, ¿no? A la emoción, a la alegría, al salto, a la activación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, por esto es importantísimo el tema de las emociones, que seamos conscientes de que son cortas, pero que es un proceso complejo. Y reiterar lo que he dicho, pensamiento, emoción y acción van siempre juntas, no podemos separarlas. Nuestras emociones van a influir sobre nuestro pensamiento y sobre nuestras acciones sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra emoción, y las emociones sobre el pensamiento y la acción. Entonces, es importante que trabajemos la salud emocional, que no es lo mismo que la salud mental. Esto ya es otro matiz, ¿no? Se encuentran relacionadas, pero no deben ser consideradas de la misma manera. La salud emocional se refiere a la forma como reaccionamos, ¿no? Las actitudes que tomamos y el control que tenemos sobre nosotros mismos. Nos sirve para desarrollar nuestra vida con suficiente motivación, tranquilidad y eficaz, ¿no? Lo que hemos dicho antes, las emociones van siempre de la mano con las motivaciones. Y con lo que tratamos, con la salud emocional, lo que tratamos de hacer y de aprender es a regular nuestras emociones, que significaría poner la cabeza, es decir, nuestro pensamiento, entre el estímulo y la respuesta. Es decir, recibimos un estímulo, damos una respuesta, pues por medio vamos a aprender a poner nuestra cabeza. Esto es fácil de decir, pero bueno, a la hora de llevarlo a cabo es más complicado. Pero sí que se puede hacer y podemos mejorar mucho la gestión que realizamos de las emociones. Hay estudios, ya hay evidencia más que suficiente, que demuestran que existe una relación significativa y positiva entre inteligencia emocional y salud mental, ¿no? Por resumirlo mucho, a mayor inteligencia emocional, mayor salud mental. Por eso es importantísimo. No es lo mismo la salud emocional que la salud mental, pero sí que correlaciona. Si tenemos una alta inteligencia emocional, es decir, si sabemos gestionar nuestras emociones de una manera positiva y adaptativa, vamos a tener una mejor salud mental, ¿no? Entonces aquí es importantísimo pues, que tengamos en cuenta ya diferentes conceptos, ¿no? A nivel de salud emocional o de inteligencia emocional, ¿no? Por otro lado, conocernos a nivel emocional, es decir, una autoconsciencia emocional, ser capaz de reconocer las emociones que yo siento, de ponerlas nombre, lo que hemos dicho antes, ¿no? Luego, por otro lado, tener un autocontrol, ¿no? Una autorregulación emocional, es decir, yo identifico cuáles son las emociones y las puedo modular, ¿no? Es decir,
puedo saber si son efímeras, si son continuadas, puedo ser consciente de los aspectos de esa emoción y demás, y puedo tener una autorregulación sobre esas emociones que estoy sintiendo, ¿no? Y luego la automotivación, ¿no? Porque al final tener una buena gestión emocional pues siempre nos va a ayudar en que nuestras motivaciones, digamos, que vayan más orientadas hacia las metas, ¿no? Más que hacia los obstáculos, aunque nos percibamos con una mayor autoeficacia, ¿no? A la hora de realizar, a que nuestra autoestima también sea más alta, ¿no? Y luego, por supuesto, tener una buena salud emocional y una inteligencia emocional pues, adecuada y desarrollada va a permitir que nuestra empatía sea mucho más alta, es decir, que seamos capaces de leer las emociones en los demás, ¿no? Hay personas que pueden leer muy bien las emociones de las personas que tienen enfrente, pero bueno, es un trabajo también que todos podemos desarrollar y todos podemos mejorar en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? mediante la empatía, ¿no? Y al final no dejamos de ser animales sociales, entonces tiene muchísima importancia que seamos empáticos, porque esto nos va a favorecer la creación de vínculos. Aquí un breve comentario, perdón, que es simplemente indicar que cuando he hablado de autorregulación emocional, la autorregulación emocional no es una represión de las emociones. Es importante, ¿eh? Yo cuando me autorregulo, cuando sé regularme emocionalmente, voy a identificar la emoción, voy a saber qué es lo que estoy sintiendo, pero voy a ser capaz de modular la respuesta. Es decir, podré dar una respuesta en una situación o en un contexto que sea positivo para mí. Cuando tenemos una represión emocional, no las identificamos, ni siquiera las ponemos nombre. Entonces es muy diferente, ¿no? Mediante la autorregulación emocional, por supuesto que yo identifico las emociones y soy consciente de las mismas, ¿no? Y sé expresarlas, pero sé expresarlas en un contexto y en una situación adecuada. Para eso, pues bueno, hay diferentes técnicas que nos permiten aprender a autorregular las emociones, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Medidas organizativas primarias, ¿no? Yo ahora he estado hablando de la inteligencia emocional, de las emociones, de los estados de ánimo y demás, ¿no? Pues volvemos a enlazar, ¿no? Realizamos una evaluación de riesgos psicosociales y determinan pues, determinados factores de riesgos psicosociales en los que hemos estado trabajando, ¿no? Vamos a tener pues, unas medidas organizativas primarias, ¿no? Que van a influir en la organización del trabajo, ¿no? Pues la existencia de determinados protocolos, procedimientos y demás. Y luego vamos a tener unas medidas de afrontamiento secundarias que van a ir dirigidas a la plantilla y que muchas de ellas van a ser formación e información, ¿no? Y luego implantación de estos protocolos que hemos desarrollado durante las medidas organizativas que sean exitosos. Y luego unas medidas de rehabilitación terciarias, ¿no? Dirigidas a la recuperación, ¿no? Ya comentaba Alfonso al inicio, ¿no? Pues el hecho de consultas para la salud y demás. Entonces, es decir, mediante la evaluación de riesgos psicosociales y la técnica de consultoría participativa, hemos conseguido unas determinadas medidas que nos van a poder ayudar, ¿no? Y muchas de esas medidas van a estar vinculadas con la salud emocional, ¿no? Van a ser medidas de carácter emocional, porque hemos visto que la salud emocional tiene un impacto muy alto dentro de las organizaciones, ¿no? Al final somos personas y somos seres emocionales, entonces tenemos que aprender a gestionar de una manera positiva las emociones dentro de nuestras organizaciones para que no nos generen mayores riesgos o no incrementen determinados riesgos psicosociales a los que podamos estar expuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a llevar pues un caso, ¿no? También, o un ejemplo, que sería, hemos realizado una evaluación de factores psicosociales, ¿no? Y de repente todos los factores que están relacionados con las relaciones internacionales y el apoyo social, pues por parte de esta empresa, pues han considerado, en la evaluación se ha puesto de manifiesto, pues que están en una situación de riesgo muy elevado, ¿no? Es una empresa que se dedica de servicios, que se dedica a atención al público, ¿no? Muchos de sus trabajadores pues realizan labores de cara de atención al cliente, ¿no? Y cuando analizamos ya los diferentes factores, pues con los diferentes ítems y demás, pues ha sido uno de estos factores que nos hemos llevado a las sesiones y a los trabajos de grupo, ¿no? Que allí los hemos estado trabajando, ¿no?
durante estas sesiones, pues hemos llegado que sí que la empresa dispone de unos protocolos de prevención de la violencia, del acoso y demás, ¿no? Pero que, por ejemplo, hay por parte de los trabajadores que sí los conocen, otra parte le pueden llegar a sonar, pero tampoco los conoce en profundidad. Hay otros trabajadores que ni siquiera recuerdan o saben que existen, ¿no? Es decir, tenemos una medida primaria, pero no hay llegado, ¿no? Hay escarbaríamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no han llegado? Muchas veces, no, es que no, se ha mandado un correo corporativo, un correo electrónico a toda la plantilla, ¿no? Vale, pero es que a veces igual nos vemos inundados por correos corporativos y les hacemos una lectura rápida y no los archivamos en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, hay determinados aspectos, determinados procedimientos, protocolos en los que será muy importante, ¿no? Pues ver ese feedback, ¿no? Realmente ha llegado, se tiene claro y demás. O igual esa política está ya implantada desde hace años y no se han hecho medidas de refresco o campañas de comunicación nuevas o darle alguna vuelta o cambiar algo en ella que resulte novedosa y más atractiva para los trabajadores y demás, ¿no? Siguiendo con el trabajo de grupo que se puede estar realizando por parte de los trabajadores, pues te están expresando pues que sí, que las relaciones entre ellos pues que sí, que suelen ser positivas y que con los mandos supervisores directos que tienen, pues bueno, pues que hay de todo, ¿no? Que al final esto pues va a depender, ¿no? Que sí que hay algunos mandos que sí que entienden que cuando hay un conflicto interpersonal pues les prestan apoyo y les ayudan a superarlos y demás, pero bueno, que hay otros mandos pues que no le dan mayor importancia o que consideran que es algo propio del trabajo. Es decir, en función del estilo de liderazgo que puedan tener estos mandos, pues va a haber ahí diferentes valoraciones por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces esto también es importante. Y luego, por ejemplo, también los trabajadores te van a transmitir pues que sí, que están muy preocupados, ¿no? Porque es que les entran los clientes y bueno, que algún compañero ya ha tenido un ataque de ansiedad. Y que hay otros que igual, ataque de ansiedad, lo que se dice ataque de ansiedad, no, pero es que hay determinados clientes que es verlos y vamos, cuerpo a suelo, porque es que ninguno los queremos atender, porque sabemos que vamos a tener un conflicto con esa persona y luego se te queda muy mal cuerpo y a nadie le gusta y ya hemos pasado todos con tratar con esa persona. Es decir, hay una inquietud, hay un malestar percibido y demás por los trabajadores sobre cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Pues aquí derivaríamos unas acciones, unas medidas preventivas, ¿no? Por un lado sería igual no, sería formar a los mandos el liderazgo, ¿no? ¿Qué estilo de liderazgo tienes que tener? Tenemos que aprender que el apoyo social es un importante reductor del estrés, ¿no? Pues los mandos tendrán que saber cómo apoyar a los trabajadores a su cargo, ¿no? Cómo darles ese apoyo para reducir el estrés. Al mismo tiempo también les interesa a ellos, ¿no? Porque hay estudios que nos están diciendo que aproximadamente un 20% de la jornada, del tiempo de trabajo de los mandos se lleva en resolución de conflictos. Es muchísimo tiempo y además generalmente estas resoluciones de conflictos implican un desgaste emocional, ¿no? Entonces yo como mando, si tengo una formación en liderazgo buena y sé cómo actuar y tenga técnicas y demás, y además desde la propia compañía se está ofreciendo una respuesta, digamos, homogénea a cómo tratar este tipo de problemáticas y de situaciones, pues vamos a salir todos más reforzados, ¿no? Tanto la empresa, los mandos y los trabajadores. Y luego los trabajadores que tienen en su día a día el enfrentarse a este cliente insatisfecho y que además es muy airado, que se enfada mucho y resulta muy violento el trato con él, les podemos dar técnicas, ¿no? De cómo gestionar los conflictos, ¿no? Tenemos ahí infinidad de técnicas, ¿no? Podemos, técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de cambiar la manera en la cual pensamos o afrontamos ese tipo de situaciones, es decir, se nos amplía un abanico de técnicas que podemos poner a disposición que van a hacer que aumentemos nuestros recursos, ¿no? Valoración primaria, bienestar, valoración secundaria, de qué recursos dispongo, ¿no? Pues si tenemos ahí factores de formación, si tenemos de estos recursos y podemos llevarlos a cabo, pues siempre nos va a ayudar a la hora de que nuestra valoración y nuestra percepción vaya a ser diferente y que nuestro estado emocional vaya a ser mejor, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a un cliente airado o de estas personas que funcionan muy bien en la ira, por decirlo
decirlo de alguna manera, si yo soy consciente de mis propias capacidades, de mis recursos, y sé que voy a ser capaz emocionalmente de aguantar el trato con ese cliente y que además una vez que finalice el trato con ese cliente no me lo voy a llevar en mi mochila y voy a estar durante toda la jornada y a la noche dándole vueltas a esa situación porque me ha resultado muy estresante. Es decir, emocionalmente voy a estar lo suficientemente formado, voy a tener los recursos para poderme enfrentar, lo que eso va a redundar en una mejora en el servicio y en la atención, y al mismo tiempo no me lo voy a llevar en mi mochila. Es decir, voy a aprender de esa experiencia y voy a ir mejorando mi desempeño emocional en el trato con los clientes que pueda tener, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de bienestar, ¿no? Tenemos como prevencionistas, no es ya evitar el accidente, ¿no? Tenemos que ir en búsqueda del bienestar, ¿no? Y una definición, digamos, genérica de bienestar va a incluir la presencia de emociones y estados de ánimo positivos y la ausencia de emociones negativas, ¿no? Una satisfacción con la vida, realización y un funcionamiento positivo, ¿no? Cuando hablamos de bienestar psicológico, estamos hablando de estar en el aquí y en el ahora, lo que se suele hablar mucho, que tengamos una conexión interpersonal positiva, que contemos con apoyo social, que tengamos un propósito, una motivación, y aquí ya sabemos todos que las motivaciones internas son las que traccionan, son muy fuertes, y luego una autoconciencia, ¿no? Si yo me conozco bien a mí mismo, voy a tener una mayor autoestima y voy a ser más autoeficaz en mi desempeño, en mi día a día. Y para ir ya finalizando, el mundo cambia día a día. Hay riesgos psicosociales que son emergentes, emergentes, que están ahí, ¿no? El tecnoestrés, tecnofobias, automatizaciones industriales, cómo las inteligencias artificiales van a afectarnos, van a impactar en la industria y en los servicios, el envejecimiento de la población activa y demás, ¿no? Todas estas situaciones pues van a ir cambiando los riesgos psicosociales a los que estamos expuestos desde las organizaciones. Nos movemos en un entorno de incertidumbre. La incertidumbre ahora mismo es tremenda y la incertidumbre es un gran estresor. Es decir, los entornos con una alta incertidumbre nos estresan mucho. Tenemos que aprender a gestionar ese estrés. Tenemos que aprender a movernos en la incertidumbre de una manera que sea funcional, que sea adaptativa y que sea lo más sana posible para nosotros. Desde este punto de vista, ya paso a presentar brevemente pues, los diferentes tipos de productos de salud emocional, ¿no? que podemos tener o que os presentamos desde ASPI pues, para ayudaros en este proceso, que sí que es cierto que de entrada puede parecer difícil, pero que en el fondo es apasionante y muy beneficioso porque nos va a ayudar a desarrollarnos tanto a nivel personal como dentro de las organizaciones, ¿no? Pues a nivel de desarrollo personal, ¿no? De las personas, ¿no? Pues tendríamos bienestar psicológico, bienestar personal, organización del tiempo, motivaciones, a la hora del desarrollo de los equipos, ¿no? Formar en liderazgo, formar en comunicación. Comunicar es difícil y comunicar bien, muy difícil. Gestión de conflictos, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar los conflictos, ¿no? Ya sabemos que una visión integradora suele ser indicadora de un mayor éxito en la gestión de conflictos, pero para eso hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces es importante. Y luego en desarrollo de las organizaciones, ¿no? Coaching grupal y demás. Esto va muy relacionado con los diferentes factores de riesgo psicosocial que hayamos evaluado, ¿no? Es decir, por ejemplo, tiempos de trabajo. Si consideramos que el tiempo de trabajo es un factor de riesgo elevado, pues tendremos organización del tiempo, enseñar a las personas cómo mejorar la organización del tiempo, o coaching grupal. Demandas psicológicas, cognitivas de los diferentes puestos de trabajo, ¿no? A los que estamos expuestos, ¿no? Pues mindfulness, técnicas de mindfulness, o gestión de conflictos, o bienestar personal, estar formados en ese tipo de técnicas, en cómo lo puedo llevar a cabo, qué microprácticas puedo poner en marcha y demás, ¿no? Todas estas formaciones, digamos, de salud emocional las realizamos siempre desde un enfoque muy práctico. Es decir, vamos a hacer
role-playing, vamos a hacer los ejercicios, vamos a tratar de que los integres en tu vida diaria, y cuando tú ya notes cómo te están suponiendo un beneficio, pues ya va a salir reforzado, ¿no? Desempeño de rol, ¿no? Pues vamos a trabajar en comunicación, cómo hay que comunicar, relaciones personales, pues bienestar personal, gestión de conflictos, comunicación, etcétera. Es decir, lo que antes comentábamos, ¿no? No solamente que nos quedemos en el desarrollo de procedimientos, protocolos, sino que esos protocolos se implanten, verificar la implantación de los mismos y luego que todas las personas, miembros de la organización, tengamos recursos que nos permitan una gestión emocional pues, más positiva y más óptima dentro de las empresas, buscando pues un bienestar, ¿no? Un concepto, digamos, de salud integral en las diferentes organizaciones. Yo, por mi parte, ya doy por finalizado y pasamos, si queréis, a las rondas de preguntas y dudas que podáis tener. Muchas gracias a todos. Gracias, Eva. Bueno, muchas gracias a Alfonso, Eva, a los dos, por poner, ¿no? en valor y transmitirnos a todos la importancia, ¿no? que tienen los factores psicosociales y cómo afrontarlos, ¿no? desde las empresas, porque al final nos dedicamos a eso, ¿no? A prevenir y a evitar, en este caso, que se produzcan pues accidentes también, ¿no? Y que las personas se encuentren mal derivado y motivado por los factores psicosociales. Vamos a pasar a las consultas, a las preguntas. La verdad que hay bastantes y como vamos ya un poquito alargados en el tiempo, vamos a explicar un par de ellas o a tratar un par de ellas y a partir de aquí al resto, a las consultas que nos habéis lanzado, os contestaremos por mail sin problema, os daremos un contacto para luego seguir hablándolo y sin problema. Juan Carlos nos traslada que ellos tienen la evaluación de factores psicosociales realizada. Tenemos ámbitos de riesgo muy elevados con difícil aplicación de medidas preventivas. Y nos pone dos ejemplos, ¿no? En un puesto de trabajo donde el perfil de autonomía sale muy desviado, ¿no? Una línea de montaje con rotaciones y pausas cada 2 horas, etcétera, etcétera. Y otro puesto de trabajo donde la carga de trabajo pues aparece como también muy desviado, ¿no? Y donde nos indica, ¿no? En la situación económica del sector, el sector de automoción, con plantilla muy ajustada, lo raro sería que no tuvieran esa carga de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que nos quiere transmitir al final es qué podemos aportarle para aplicar medidas preventivas, ¿no? Para ellos que ahora mismo creen que es complicado poder hacer algo que realmente puedan llevar a cabo. Hombre, aquí creo que ha comentado que tenía hecho ya la evaluación por, digamos, técnica cuantitativa. ¿Vale? Bueno. Yo creo que es muy importante porque hemos hablado de la cualitativa. Evidentemente hay medidas que son difíciles de implantar, hay casos complejos y hay casos muy particulares, como puede ser la particularidad que tienen en esta determinada empresa. Pero luego, la verdad es que, es lo que decía Eva, salimos con una riqueza, tanto la empresa como nosotros como profesionales, cuando estamos llevando tanto las entrevistas individuales como las dinámicas de grupo, que es muy raro salir de un grupo donde se crea tal contenido que no salga alguna medida efectiva y que pueda ser implantable para ese grupo de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Que estamos hablando con la gente que está a las 8 horas en ese puesto de trabajo. ¿Cuántas veces ha pasado que el que está 8 horas en un puesto de trabajo diseña la mejor medida a nivel de protección en cuanto a seguridad en ese puesto? ¿O cuántas veces le premian en esa línea por un aporte que ha tenido? ¿O cuántas veces dice, no, si utilizamos esta herramienta vamos a mejorar este proceso? Pues muchas veces también a nivel psicosocial, esa riqueza que parte de dentro hacia afuera, que son del puesto de trabajo de los que conocen, nos permiten aportar cosas que a simple vista, como decíamos, ni a simple vista, ni intuitivamente, ni el método cuantitativo ha sido capaz de poner sobre la palestra. Entonces yo creo que ahí se crea una riqueza que muchas veces es muy superior y en muchos casos que parece que no se puede hacer nada, siempre pueden salir pequeñas medidas que aunque no resuelvan el problema, sí que lo maticen y sobre todo minimicen el nivel de riesgo y controlen todo lo posible ese factor de riesgo dentro de las posibilidades técnicos, sociales, organizativas que tengamos de cada proceso, evidentemente. Gracias, Alfonso. Vamos a la siguiente.
Lara nos consulta que, bueno, nos transmite, ¿no? Tenemos la evaluación de factores psicosociales realizada, método cuantitativo. Nunca nos hemos planteado por el momento realizar la evaluación cualitativa, ¿no? Lo tenemos realizado a través del servicio de prevención propio. No sé si desde ASPI nos podéis ayudar o tenéis que hacer la fase con la parte cualitativa o tenéis que hacer las dos fases vosotros. Contesto. Sí, en principio nosotros podemos entrar en la fase cualitativa. Tendríamos que tener acceso, lógicamente, a la fase cuantitativa. Vamos a ver, si me dices que es una evaluación cuantitativa de hace 4 años, pues no. Porque claro, ha pasado mucho tiempo, la situación ha cambiado totalmente, es decir, hemos atravesado pero si es una evaluación reciente, nosotros analizamos, por supuesto, esa evaluación, la vemos y a partir de ahí planteamos una estrategia de cómo realizar la fase cualitativa. Desde ASPI nos vamos a tratar de adaptar a las necesidades que tengan nuestros clientes, ¿no? Y colaborar en la medida de las posibilidades, eso sí, siempre garantizando que todo el proceso tenga una consistencia y una robustez, ¿no? Es decir, no me voy a lanzar a realizar unos trabajos de grupo con una evaluación en función de unos factores que hace 5 años eran los que se consideraban como de riesgo, cuando la situación a fecha de hoy ha podido cambiar completamente. Pero si es de unas fechas recientes y metodológicamente ha sido desarrollada por una herramienta correcta, adecuada, válida y demás, por supuesto, analizamos ese estudio y planteamos la propuesta a nivel de consultoría cualitativa y todo lo que pueda derivar de la misma. Gracias, Eva. Y una que es, bueno, es similar, Lucía Pérez nos transmite, ¿no? Que tienen implantado un protocolo de acoso o tienen un protocolo de acoso, procedimiento. Nos explica, ¿no? Que viendo la ponencia de Alfonso cree que quizás les pueda faltar desarrollarlo más, ¿no? Sobre todo en particular, dice, en llegar a los trabajadores, en llegar en el cómo, ¿no? Poder actuar en caso de que haya un posible caso, etcétera, etcétera, que ahí les falta todavía desarrollarlo. Bueno, yo en este caso, si me permites, Alejandro, en el tema del acoso, sobre todo, incidir mucho en la gestión, sí, pero en la prevención, ¿vale? Lo que hemos comentado en la ponencia, por así decirlo, en preguntarnos, igual que se está preguntando aquí, creo que parece que era Lucía, ¿qué tengo, de qué dispongo, qué ha llegado a los trabajadores? Pero ver en esa P de prevención si he trabajado en la información, en la formación, en la política, en la implicación de dirección y trabajadores, en un código de conducta interno, ver todas esas herramientas, si primero las tengo reflejadas en el procedimiento de prevención del acoso y después si realmente se han implantado, para a partir de ahí crecer evidentemente, en no llegar a... Claro que voy a tener recogida la gestión, pero vamos a trabajar en la prevención para intentar no llegar a tener que aplicar casos de gestión después del acoso. Pero estoy totalmente de acuerdo con ella, porque en muchos sitios nos estamos quedando solo en la gestión cuando hay que incidir en los mecanismos de prevención que tengo internos. Gracias, Alfonso. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Tenemos más consultas, más preguntas. Llevamos ya cerca de las 2 horas. Entonces, las que quedan por responder os contestaremos a través del correo. Simplemente recordar que toda la sesión la hemos grabado. Mañana recibiréis un mail, ¿no? Con toda la información y nada, sobre todo agradeceros vuestro tiempo, que hayáis reservado este tiempo para poder escuchar a Eva y a Alfonso, ¿no? Y en definitiva a ASPI, ¿no? Queremos ser o somos vuestros partners, vuestros acompañantes en este sentido a nivel preventivo y nada, agradeceros a todos haber asistido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.